you very much. Muchas gracias, The Eduardo. honor is El honor es only on my totalmente side. mío. I have been very, very happy to be invited. Estoy muy contento y muy feliz de haber sido invitado a este congreso. He estado deseando venir aquí From the other side of the y globe, desde el otro come extremo here del mundo and, y venir at the aquí same time, y a la vez I think you will also creo que understand también that van a this is entender que este very es big challenge, un desafío muy grande para mí, to come here and venir a visitarlos y meet a huge audience, encontrar a esta audiencia of course, con are experiencias que different from mine. son por supuesto diferentes de las mías y creo que sería If I should muy afortunado si yo llegara bien a lo que quiero llegar a transmitirles, pero haré mi mayor I esfuerzo will somehow y also control también what the me consolaron las palabras que dijeron los organizadores en la introducción to this conference a esta conferencia donde where they suggested the donde sugirieron que las conferencias deberían considerar como objetivo principal el desarrollo y la conceptualización de un nuevo enfoque a la niñez y a la adolescencia que se concibe teóricamente como un esfuerzo práctico y político en los cambios sociales. Esto estaba escrito en la introducción a la conferencia o al congreso y uso esta oportunidad para mi presentación hacerlas tal vez un poco más generales y más académicas tal vez. El tema que se me asignó de niñez, adolescencia y cambio social lo acepté con mucha alegría, pero no es muy fácil, dado que la niñez y la adolescencia no creo que yo pueda hacer mucho para distinguir entre adolescencia e infancia o niñez. En la capacidad de la niñez se considera que es de la edad de 0 a 18 años, como la Convención de los Derechos del Niño lo establece, mientras que la adolescencia cubre el periodo, digamos, desde los 13 o 14 hasta los 19 años, entonces en parte se superponen. El cambio social, por otro lado, es un concepto clave en la sociología y es algo que todo el mundo necesita relacionarse si van a ser sociólogos. Trataré de describir cómo los cambios sociales impactan sobre los niños y también, por otro lado, si es posible, hacer algunas preguntas y preguntarnos si la niñez y la adolescencia podría estar haciendo un impacto en los cambios sociales en sí mismos. Es un movimiento que va en dos direcciones. Mi mensaje principal aquí hoy es que la niñez y la adolescencia están integradas, o sea, son segmentos estructurales integradas de la sociedad. Que la niñez cambia no en sí misma ni por sí misma, sino que cambia en la misma dirección y en el mismo tiempo que cambia la sociedad. Pero por supuesto no podemos estar tan seguros que todos los segmentos van a recibir estos cambios en la misma forma. Debe haber apertura para distintos tipos de impacto.
tal vez porque esta es la única cosa que puedo hablar desde el punto de vista sociológico, childhood and adolescence. referido a la niñez y a la adolescencia y el cambio social, conociendo muy bien que Psychology la psicología ha sido king size la ciencia reina en lo que respecta a la niñez. So what I will Entonces, lo que voy a tratar de hacer distinction es una distinción entre, on the one hand, por un lado, el desarrollo o el cambio de la niñez, on the other hand, pero por otro lado, the development el desarrollo o cambio childhood. de el niño. Fundamental Esa es una distinction. distinción fundamental. Pero ahí está. I think I need to Creo que necesito clear because clarificar, porque no sé si todos I'm familiar with están familiarizados con the basics of social. los conceptos básicos de la sociología de la infancia. Entonces, simplemente quiero explicar esta figura, este cuadro, Where you have donde tenemos en la columna vertical lo que es el desarrollo histórico from 1900 desde los 1900, pero podría ser desde cualquier época en que comencemos. Y por otro lado tenemos tres etapas o segmentos generacionales to each other. que se relacionan unos con otros. Tenemos la niñez, la adultez y la vejez. Generational. Es importante observar las relaciones generacionales. Aquí tenemos dos flechas They are supposed que nos muestran. much about No voy a hablar mucho de ellas porque en realidad no es mi experiencia, pero se supone que ilustran psychological, the psychological movement. el movimiento psicológico Let's say desde, digamos, un movimiento desde el momento que el niño nace a la adultez. Y por otro lado, la flecha que va hacia abajo muestra called the psychiatric. que podríamos llamar lo que sería la flecha psiquiátrica o psicoanalítica, The adult person porque vamos de un adulto que tal vez no esté tan bien psiquiátricamente y sería la explicación illnesses, de algunas enfermedades mentales o psicológicas. but in both cases, Pero en ambos casos, como pueden ver, the pivotal point el punto central en esencia es la adultez. Lleva a la adultez o es el adulto que va a tener que ser curado the childhood. a partir de aspectos de la niñez. But I shall not be talking. No voy a hablar entonces mucho de esto, como dije. More important, Es más importante que vertical with the. yo trate de explicar las dimensiones horizontales There are y verticales, important different. pero hay diferencias importantes a destacar aquí. Always Siempre, como mencionó Eduardo, there is hay childhood childhood, let's say, in a psychological perspective. existe una niñez en perspectiva psicológica que se percibe como un periodo, Has a beginning, como es una parte de una fase que tiene un comienzo y un final. begins at birth, Comienza en el nacimiento y finaliza cuando el niño individual deja la niñez y pasa a la adultez. Por el otro lado, por el contrario, sociological understanding. la niñez en una comprensión sociológica es un elemento estructural permanente. Como ustedes lo ven aquí en la línea vertical, por supuesto, la niñez cambia de periodo a periodo, Always pero siempre as a child. existe algo que es niñez. Siempre hay algo que es una parte estructural de la sociedad. Which are meant
for children que, lead their lives. que brinda el marco para que crezca un niño. Y por lo tanto se puede leer del lenguaje de las diferentes ciencias. In psychology, En psicología o en pedagogía diríamos que el propósito es tener the child be integrated, que el niño esté integrado en la sociedad, whereas in mientras que en sociología decimos que la niñez es una parte integrada a la sociedad. No es que este movimiento hacia la sociedad sugiere que el niño no sea una parte de la sociedad, solamente que se vuelve o se torna una parte de la sociedad cuando se hace adulto, lo que por supuesto no tiene mucho sentido. so that Entonces es importante recordar estas diferencias. El modelo psicológico que es anticipador, que mira hacia adelante, hacia la adultez, mientras que sociological approach el enfoque sociológico es el aquí y ahora, es un enfoque aquí y ahora, como vemos a la niñez como está en este momento y luego la seguimos históricamente o culturalmente look for differences and para observar diferencias y similitudes. También estos modelos psicológicos es más orientado hacia el individuo, mientras que sociological one is, el modelo sociológico es más estructurado a la estructura. I want of course to underline Quiero resaltar que no estoy tratando de decir que un modelo sea mejor que el otro o peor que el otro. Necesitamos we need psychological expertise, experiencia psicológica, experiencia de trabajo social, y también necesitamos at the structure, observar strains and las restricciones estructurales y las oportunidades que existen para los niños en cualquier sociedad. Y este es un tipo de agregado a lo que hemos tenido hasta ahora. there is Existen, I don't think that no creo the structural que approach el enfoque estructural sea very muy fácil de que se acepte popularmente. Creo que existe, algunas veces yo percibo que hay algo así como una animosidad para tratar al niño en términos estructurales, mientras que estamos más acostumbrados a tratar al niño de un enfoque más emocional, más que estructural o económico. I don't think this No creo que esto sea muy surprising that sorprendente o no, que like that. sea así. Living now Vivimos en an individualistic society, una sociedad individualista que ciertamente that kind of prefiere ese tipo de interpretaciones. Vivimos en una economía neoliberal que también favorece individual merit el mérito individual achievements y los logros individuales. in a postmodern Vivimos en una sociedad postmoderna is not very happy que about no ve con buenos ojos las historias narrativas, sino que es más tentador think in terms of pensar en términos de diversificación y las complejidades más que thinking in terms of pensar en función de lo que es más común. acknowledge Aunque reconozco que hay mucha verdad en todo eso y también diversity en la diversidad, también insisto en que deberíamos estar buscando elementos comunes entre los niños en la sociedad. Elementos comunes que hacen que la niñez sea diferente de la adultez, porque si hay algo que sabemos, a pesar de todas estas diversidades, es que los niños son diferentes de los adultos.
adultos. Esto es parte del concepto mismo de la cosa. different from adulthood. Y los niños son diferentes y la niñez también es diferente de la adultez, y por lo tanto es importante resaltar Underlying the, let's say, singularity la singularidad, si ustedes quieren. Ha habido mucha discusión dentro de la sociología de la niñez donde se habla de la singularidad de la niñez o la pluralidad de la niñez. Por supuesto, each child, cada niño es diferente de otro, that's obvious. eso es obvio, pero también es muy trivial en esencia. But what we also Lo que también be aware a of, la vez tenemos que ser conscientes es de que these commonalities existen estos elementos comunes that is quite important. que es importante que analicemos si pensamos en términos de Features. aspectos estructurales. But let me talk a bit. Pero permítame hablar un poquito también. Creo que voy a pasar al siguiente. This is the last marker. Don't worry. Here you can have some other Aquí tenemos otra diferenciación entre development of the child. el desarrollo del niño y el desarrollo de la niñez. Los criterios que tenemos para el desarrollo del niño son disposiciones psicológicas, cognitivas, motoras, sexual, intelectual, disposiciones que They have certainly ciertamente tienen una regularidad que vamos a encontrar en los niños en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que los psicólogos tienen como centro de atención. El objetivo del desarrollo del niño es desarrollar un buen adulto por vía de una buena crianza, es lo que yo llamo una orientación hacia el resultado. Por otro lado, el desarrollo de la niñez, que sería la parte inferior del cuadro, es distinto. No son disposiciones psicológicas, sino que tenemos que utilizar parámetros sociales con respecto a situaciones económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, para descubrir cuál es el mundo óptimo para el niño ahora y aquí. Entonces, en este caso estaríamos orientados hacia el proceso. Entonces, la tarea del sociólogo es buscar los parámetros sociales para ver las diferencias y similitudes y posiblemente cambiarlos o manipularlos con el propósito de mejorar la niñez o su estructura, su forma estructural. Y esto lleva a tener que ver con cambios sociales un poquito más. El cambio social es, por supuesto, se entiende en términos de un movimiento en tiempo, del pasado al presente y hacia el futuro. Y creo que, como lo veo yo y como lo he experimentado, parece que es muy difícil para muchos académicos pensar en términos de estructura, en particular si uno está tratando con niños en el presente y también niños en el futuro. Por lo tanto, pienso que observar la niñez en el pasado podría servir de una manera como modelo para saber cómo deberíamos enfocar la niñez. Y la razón para esto es que cuando miramos hacia el pasado, hace unos 100 años o
a la sociedad preindustrial, como era en Europa, por ejemplo, entonces se vuelve casi imposible pensar en términos psicológicos cuando observamos el pasado. En realidad no podemos hacer frente a las disposiciones de los niños en forma individual que vivían hace 100 años atrás o hace 150 años. Solamente algunos autores interesados en genealogía podrían tener algún interés en un estudio particular de individuos y personas, pero que lo que necesitamos es lo que necesitamos encontrar a un periodo de tiempo. Por ejemplo, hace 100 años, ver cuáles eran los valores de cada uno de los parámetros, estos parámetros sociales. Siempre es casi el caso de que cada vez que miramos en cualquier punto de la historia existen estos parámetros económicos, sociales, culturales, pero tienen distinto contenido, tienen un distinto valor. Y el cambio de estos valores es lo que deberíamos estar analizando. Y si, por supuesto, miramos a la sociedad de hace 100 años atrás, tendríamos un bajo crecimiento económico, a lo mejor condiciones de pobreza, o con pobres condiciones sociales, o condiciones de salud deterioradas, etcétera. Pero existían estos parámetros, sin embargo, uno los puede observar y analizar. Y eso es lo que necesitamos seguir y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Mi sugerencia también es que este enfoque hacia la niñez en la historia debería ser también el modelo para un abordaje que tenemos para la niñez en el presente y hacia el futuro. Los cambios que podemos identificar a lo largo del tiempo, digamos, en términos de los cambios en la posición de la niñez, creo que uno debe mencionar la persona Viviana Silica, la socióloga argentina que trabaja en las Naciones Unidas, que ha hablado de la sentimentalización de la niñez, en realidad la sacralización de la niñez a lo largo de los últimos 100 años. Y esto, por supuesto, es algo muy positivo que coincide con muchos otros aspectos en función de estos cambios. Y también la urbanización, las transiciones demográficas, los cambios del trabajo infantil a trabajo manual, a trabajo escolar, etcétera. Todo esto va unido en una especie de una actitud emocional más dedicada a la niñez a lo largo de este tiempo. Pero por otro lado, porque esto es más o menos a nivel familiar, por otra parte, me gustaría mencionar que el sociólogo alemán Franz Sava Kaufmann, no sé si muchos de ustedes lo conocen aquí, pero él habla de lo que llama una indiferencia estructural hacia la niñez en el desarrollo de la historia, o una falta de consideración estructural hacia los niños. Este es entonces un panorama totalmente distinto. Por un lado, la noción de Selicer, que es una emocionalidad ubicada a nivel familiar, en la escuela, etc. Y, por otro lado, la indiferencia estructural desde el punto de vista de la economía, la urbanización y otros parámetros macro que observamos.
I think in that Creo que vein you could also en esa línea de pensamiento también podríamos mencionar Ruth Benedict, a Ruth Benedict, una antropóloga estadounidense, y también Philippe Ariès, francés, who were both quien observaron an increasing difference una diferencia creciente entre la adultez y la niñez. Benedict notó que, o destacó que, basado en estudios interculturales en los años 30 que había realizado, there was a very notó que existían an increasing una creciente y notable diferenciación o separación o división entre los adultos o la adultez y la niñez en la sociedad moderna. Y Ariès, que ustedes probablemente conocen aquí, es un historiador francés, hablaba de century-long una cuarentena de casi un siglo donde los niños se los ponía en la escuela y se los sacaba del ambiente, del medio ambiente, by that also there was y de esa forma también existía una división entre children and los niños y los adultos. Estos eran tendencias extensas que se pueden ver en términos de approaches enfoques históricos y sociológicos, y en realidad no lo podemos plantear en términos de visiones psicológicas. Por lo tanto, por supuesto, you could I think probablemente deny no muchos podrían negar que el crecimiento económico en la época de la industrialización trae aparejado beneficios para la mayoría de la gente, incluyendo a los niños. but I think Pero recent years creo que en años recientes y en estas últimas décadas también hemos visto análisis análisis que differentiate between parecen diferenciarse o hacer una diferencia entre la adultez y la vejez. Por ejemplo, Samuel Preston, el estadounidense, que escribió un artículo en 1984 donde él se preguntaba por qué en una sociedad ever fewer children donde hay cada vez menos niños, comparado a hace unos 100 años atrás, ¿por qué todavía existe pobreza? Debería ser posible proporcionar para que todo el mundo esté mejor. but the fact Pero el hecho es que, como él lo demostró, es que existía una muy fuerte tendencia en Estados Unidos de que la gente mayor estuviera expuesta al riesgo, digamos que los niños estuvieran expuestos al riesgo de la pobreza. Pero existe esta tendencia en muchos países de que los niños are in danger. están en peligro, hablando en términos económicos. So there are Entonces existen tendencias tendencies to divisions a las divisiones entre generaciones and also in our y también de alguna otra manera o de otras formas. to ask ourselves, Y necesitamos preguntarnos where does this cleavage come from? de dónde surge esta ruptura, este quiebre, dónde está esta división que han hablado Benedict y Ariès. To think, Creo que necesitamos in my pensar, en mi opinión, en un cambio muy básico en la historia, namely es decir, a separation una separación o una ruptura de la producción por un lado y de la reproducción en el otro, por otra parte. previously. Anteriormente en la historia There was a kind of existía even a una especie de coincidencia casi personal entre los productores y los reproductores. Se hablaba literalmente como que eran las mismas personas que producían los bienes gave birth to children. y ellos daban nacimiento a niños, vivían en el mismo lugar
were obliged by y estaban obligados por contract contratos, llamémosle tipo generacionales, could que nadie podía evitar con impunidad. Tenía que ser uno be part of this society, parte de esta sociedad, generational contract. teníamos que formar parte de este contrato generacional y teníamos que estar dispuestos a estar disponibles en estas sociedades. Pero este era una especie de elemento común Change que industrialization cambió con la industrialización, cambió as the production became more a medida que la producción se mecanizó y la situación económica mejoró, y cuando la gente se mudó del campo a la ciudad, also that followed y con la transición demográfica, sino también la gente empezó a tener menos niños que antes. that changed at the same time Esto cambió the economy. a la misma vez que la economía, o si ustedes prefieren, la economía corporativa, que en el día de hoy no tiene ninguna responsabilidad hacia los niños en la sociedad. This is a very Este es un tema muy importante porque se trasladó de una forma, de un periodo histórico, more poverty, por supuesto con mucha más pobreza, pero también kind of fue un tipo de solidaridad básica, project de un proyecto común you could not. sin el cual uno no podía sobrevivir en la sociedad. And then you move Y entonces uno se traslada a una sociedad donde existía esta diferencia entre la familia, por un lado, ubicada en un lugar para dar nacimiento a niños, y por el otro lado, el otro extremo, teníamos la sociedad corporativa que no le interesaba los niños. Pero sí, sin embargo, se vio que las familias siguen labor force produciendo fuerza de trabajo útil, y esta es la situación en la que nos encontramos ahora, y surge la pregunta entonces: ¿quién asume la responsabilidad de los niños en esta nueva situación? nearly a crime ¿Es simplemente un aspecto privado concern que tiene que ver con los padres y la familia, o our children also los niños son también un elemento estatal? Es muy interesante, como lo veo, es que aún los padres, que in many ways en muchos aspectos sacrificing se sacrifican because debido a sus bajos ingresos y tienen que cuidar a sus niños, son ellos que son los que más insisten en tener la única responsabilidad o la principal responsabilidad de los niños en la sociedad. Y esta es una cuestión y una pregunta cultural y sociológica sobre la que algo hay que hacer. I think we nowadays Creo que en el día de hoy, ahora estamos viendo lo que vemos, un problema de corporate una economía corporativa. No es un sector que se preocupe, es parte de lo que dijo O'Neill, el canadiense. Es una economía capitalista at the same time a growing de duty free, so-called child-free y también ha dado lugar a countries. mucha gente que le llamamos sin niños, y también hay movimientos sin niños, que significa que es The right for anybody, el derecho de cualquiera de elegir si quiere tener niños o no. that's obvious, Eso es obvio, pero but of course it por supuesto has consequences, tiene consecuencias implications, e implicancias si increasing share of the adult population la participación de la población adulta decrece en la producción o reproducción de la población. Y creo que we have moved from nos hemos trasladado desde una situación where it was en la cual era
where it was demanded that donde se exigía que todo el mundo contribuyera a este contrato generacional, a una situación donde uno podría ser una situación de no contribución de niños, llamémosle así. Entonces, esta es una novedad, diría yo, que casi un agente, que hay solamente un agente en la familia y también el Estado. Si pasamos ahora a la niñez actual, debemos decir que para acordar que la niñez aquí ahora está enfocada en los parámetros sociales y no meramente ver a los niños en una forma particular, creo que existe una tendencia porque, dado que nuestro amor hacia los niños, hay una tendencia a proteger a los niños en la familia y no exponerlos a las realidades críticas de la vida. James Garbarino, un psicólogo estadounidense, dijo hace unos años que ser un niño es escudar a los niños de el mundo económico, político y sexual, sino maximizar la particularidad y minimizar la universalidad. Eso es lo que dijo Garbarino en 1986. Yo no estoy muy seguro de que esta sea la receta correcta. De cualquier manera, creo que esto es simplemente un deseo, una ilusión, porque no creo que podamos evitar que los niños se contaminen con los mundos hostiles. Más bien tendríamos que estar abiertos hacia cuáles son las fuerzas que impactan y cómo hacer frente a ellas de la mejor forma posible para proteger a nuestros niños. Porque existe la otra consecuencia que plantea Garbarino también, de que en cierta forma estamos impedidos de ser participantes en la sociedad universalista. Pero por supuesto, la noción universalista de Garbarina no son tan malas. Tenemos el Estado benefactor, que es un ejemplo de un aspecto político universalista que es positivo para los niños. También podemos ver que desde muchas estadísticas de pobreza, donde se comparan los valores de pobreza para los niños en una situación antes de ser tax de impuestos y transferencia. Este índice de pobreza, si vemos a lo mismo después de la deducción de impuestos y después de la transferencia, existen cambios, pero no mucho en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene un muy buen sistema benefactor. Por otro lado, si vemos en los países del norte, no es porque yo quiera jactarme de los países nórdicos, de donde vengo, pero tenemos un buen registro como Estado benefactor. Vemos que el ritmo o la tasa de pobreza ha bajado muchísimo hasta llegar a un índice muy bajo de pobreza en el mercado.
Creo que más aún, hablando de las características universalistas que también necesitamos ver o observar, lo que llamamos parámetros de gran escala. También podemos hablar de trivialidades obviadas. Podemos ver, por ejemplo, hablar del cambio climático, las crisis financieras que estamos experimentando ahora, en particular en Europa, pero sin ninguna duda en todo el mundo, y las repercusiones que han tenido en todo el mundo. No estamos acostumbrados a pensar en los niños en ese aspecto, y la niñez muy pocas veces son parte de esta ecuación sobre cambio climático o cambios financieros. Necesitamos saber mucho más sobre cuáles son los efectos sobre la niñez y en los niños de estos cambios ambientales, crisis financieras, etc. Con respecto a la crisis económica actual, he leído en el informe de UNICEF que los niños no se estudian con respecto a las consecuencias de las crisis económicas, pero es claro que hay una presión a medida que la austeridad y las medidas de austeridad aumentan la cantidad de necesitados. En el Reino Unido, por ejemplo, se han bajado los índices de pobreza al 10%, pero debido a la crisis parece que vuelve a subir a un más de un 20% nuevamente. Y estas son las consecuencias, y necesitamos realmente analizar y observar esto. Y estoy seguro de que vamos a aprender más a partir de países como Grecia y España en Europa como resultado de esta crisis actual. Y si finalmente observamos al futuro de la niñez, yo hablé de la niñez en el pasado, en el presente, y ahora vamos a observar el futuro de la niñez, y creo que en esencia podemos utilizar el mismo modelo para ver qué es lo que no sabemos, por supuesto, del futuro, pero podemos preguntarnos qué podría pasar, el uso de la imaginación y la creatividad, que nos pueda indicar qué puede pasar en el futuro con estos parámetros culturales, sociales, económicos. No podemos cambiar la disposición de los niños que nazcan en el 2040, pero sí podemos cambiar a lo mejor los parámetros macro para que estos niños sean bienvenidos en estos 20 o 30 años futuros. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y los niños van a ser, sin ninguna duda, de esta tendencia mega, donde las economías nacionales y corporativas nos van a decir sí, qué les puede llegar a pasar a sus actividades proyectadas hacia el futuro. Pero ¿dónde están los niños? ¿Dónde en todas esas tendencias proyectivas del futuro? Y este es un problema enorme que podemos hacer algo sobre él. No hay mucho que sepamos con respecto a los niños y la economía, el niño y el espacio y los recursos y los niños en el futuro. Y lo último que yo quisiera mencionar es el aspecto de la agencia o agenciamiento. ¿Quiénes son los agentes? ¿Cuál es el papel de los niños en esta situación? Debo admitir que muchos de mis colegas en la sociología infantil son mucho más pesimistas. Creo que existe una tendencia entre muchos sociólogos de la niñez que los niños son más o menos omnipotentes. Yo no creo que sea el caso, pero creo que a la vez es importante que
hagamos que los niños y sus actividades visibles wherever they are. en cualquier lugar donde estén. Y algo que yo creo que Important to note es importante notar es las actividades de los niños. in history, Previamente en la historia children's manual labor existían las labores manuales para los niños y esto todavía existe en muchas partes del mundo. Aún en este continente y en este país hay labor. But labores manuales o trabajo infantil, pero en el desarrollo de la sociedad activities change. las actividades de los niños van cambiando Schooling. y pasan a ser tareas escolares y los niños van a la escuela. ¿Han escuchado ustedes que la escuela sea una actividad útil desde el punto de vista del niño? Creo que esto es algo que necesitamos More attention. poner más atención. Los niños asisten a la escuela 12, 14 years. durante 13 o 14 años, todos los días, muchas horas, Their energy and y creativity. utilizan su energía y creatividad. How come? ¿Cómo puede ser entonces que no apreciemos A tremendous esto como un input, como un alimento tremendo? Realmente this is an investment. hablamos de esto, tenemos que hablar como una inversión. Este es el nivel en el cual tenemos que pensar. The level where I think we, Este es el nivel in terms of en children, el cual tenemos que pensar a los niños como agentes. many Por supuesto que no son muy activos en muchos aspectos, pero lo que quiero decir es que los niños active son activos level. a un nivel de sociedad. They are not No son, human becoming no son in the here and now. simplemente quehaceres humanos, sino son seres humanos. I think this is Y creo que esto es lo que tengo que decir hoy y les agradezco por prestarme su atención. Muchas gracias. Para que en Latinoamérica, o cuáles serían como las necesidades emergentes que él ve y que él podría aportar, pues que nos dijera desde su punto de vista en Latinoamérica cuáles serían estas, pues las estrategias o alguna aportación desde donde él viene. Y bueno, sabemos lo que la Unión Europea tiene el nivel de respeto a los derechos humanos más alto de todo el mundo y que debe haber precisamente desde ahí alguna aportación. Gracias. Thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es un poco difícil de que yo venga a América Latina sin mucho conocimiento de la América Latina. Se me invitó a venir aquí, pero mi especialización no es tanto sobre Latinoamérica ni otro país. Temo que no le pueda dar mucho consejo, mucha idea sobre lo que sería la situación aquí en Latinoamérica. Buenos días, soy de San Juan, Argentina, y quería hacerle, una preguntita sobre la estructura, con este paradigma de estructura de la parte de sociología que usted ha investigado. ¿Cuáles son las causas fundamentales que llevan a que el niño después sea un adulto enfermo? Creo que su pregunta supone una realidad que yo no sé si existe. Usted sugiere que los adultos se enferman o son enfermos, pero esto es lo primero que vamos a tener que clarificar. Ciertamente existen
adultos enfermos mentalmente y físicamente, sí, pero no todos se relacionan a causas de la niñez y de los niños. Como dije al principio, tenemos un sistema también de psiquiatras y psicoanalistas que tratan de observar hacia las causas en el pasado. Algunas veces encuentran causas y algunas veces no, pero creo que la pregunta es un poquito imprecisa en que estamos dando por hecho de que todos los adultos son enfermos. No, disculpe. Lo que al principio de su discurso dijo que teníamos que había que cuidar la niñez y el niño para que no se llegase a tener adultos enfermos. No es que la sociedad toda esté enferma, sino cuál es lo principal, en lo estructural que usted plantea que evitaría que cayese en el futuro ese niño a ser un adulto enfermo. ¿Cuál es lo principal? O sea, en lo que yo supongo sería, ¿no es cierto? Esto de la economía que esté focalizada al niño, que se le dé participación. Bueno, quería saber si usted tenía alguna otra apertura. Creo que es típico dar una respuesta muy fácil a esto, pero otras cosas, por supuesto, es una ventaja enorme si tenemos una sociedad que se ocupe y se preocupe por los niños y por las condiciones de la niñez, que trae aparejadas ventajas para vivir en la niñez, en lo que llamamos estructuralmente la niñez. Creo que lo mejor que podemos hacer, no creo que nadie puede garantizar o proporcionar una garantía de que uno no pueda estar enfermo en la adultez. Pero esto no se sabe si pasa por la adultez o por la niñez. Buenos días, soy Josué, vengo de Puerto Rico. Primero que todo, denuncio públicamente aquí la exclusión de Puerto Rico de la Convención de los Derechos del Niño por su relación política colonial con los Estados Unidos. Eso dicho, voy a mi pregunta. La pregunta es, cuando el tema de esta conferencia, infancia, adolescencia y cambio social, yo venía con la expectativa de que el tema se relacionaba al niño y al adolescente como el actor de cambio social, y la perspectiva que él presenta un poco se dirige más bien al cambio estructural, a los parámetros estructurales, como muy bien menciona, un poco forjados desde los adultos para darle dirección al desarrollo de la niñez. Mi pregunta es, ¿cómo el doctor en estos momentos donde especialmente la adolescencia está mucho más apoderada con los medios de información, el internet, facilita la movilización, cuál es la interrelación entre esos parámetros estructurales de los adultos y el cambio social propulsado, empujado desde la niñez en los movimientos sociales alrededor del mundo? Creo que es una pregunta que tiene muchísimo sentido, o que para mí significa mucho, porque por supuesto usted tiene razón que uno podría haber hecho más para diferenciar la influencia de los niños. Como primer punto quisiera decir que todavía creo, y creo que también es de una forma un corolario de lo que Manfred decía, que los adultos son dominantes, los adultos son los que tienen el poder en la sociedad, y por lo tanto los niños están luchando en muchas áreas debido a esta influencia, pero en particular en estas épocas con la internet y con una gran cantidad de equipamiento moderno
va a existir seguramente un barajar de situaciones y de las relaciones. Permítanme recordarles de un libro de Margaret Mead, la antropóloga americana, que dice que todas las cosas cambian a lo largo del tiempo, donde no hay situaciones donde no hay cambios, donde la gente mayor o los adultos mantenían el poder. Luego apareció una era configurativa donde existía un equilibrio entre los mayores y los menores, porque la rapidez de los cambios aumentaba y lo que aprendíamos como niños se hacía cada vez más inútil. Y luego ella presenta la rapidez muy alta y es un periodo de una rapidez enorme, y lo que aprendimos como niños ya prácticamente es inútil como tendencia, mientras que la gente más joven puede empezar a tomar este poder. Y este es un aspecto de lo que está pasando aquí hoy. Y a la misma vez es real que la gente joven va a poder aprender muchas cosas que los mayores no pueden hacer. Sigue siendo el caso de que el poder económico está con los adultos en la sociedad corporativa, en la sociedad capitalista, y no podemos eliminar eso. Bueno, buenos días, mi nombre es Mercedes Valdés Pajé, soy de la República Argentina. Mi pregunta original en realidad coincide bastante con la del compañero puertorriqueño, así que la voy a modificar un poco. Usted mencionó que los parámetros macro siempre pueden modificarse. Quisiera saber si puede explicar un poco más sobre esto y de qué forma alguna modificación, cómo podría funcionar alguna modificación o darse alguna modificación, pensando también en términos de esto que planteaba el compañero puertorriqueño, de cómo es el funcionamiento quizás inverso a la lógica habitual del cambio social desde los jóvenes, o el impacto, el funcionamiento de los jóvenes y los niños hacia la promoción del cambio social. Gracias. Sí, lo que dije es que existe posibilidad de modificación. Lo que quise decir es que hay una permanencia en el sentido de que desde el segmento de los 1930 existían parámetros de los que hablábamos, tecnológicos, culturales, etc. Y que la clave, en principio, es encontrar esos parámetros. Teníamos parámetros económicos, culturales hace 100 años atrás, pero lo que está cambiando, aun cuando tenemos una permanencia en estos parámetros, lo que cambia son los valores de eso. Y como le dije al amigo de Puerto Rico, hay cambios en el equipamiento tecnológico, pero no significa que los parámetros tecnológicos desaparezcan, sino que cambian los valores. Y esa es la razón por la cual podemos llegar a tener permanencia y cambio a la vez. Entonces, ese es el sentido en el cual se pueden modificar y a la vez permanecer iguales. Sí, bueno, Lili Vega de Catamarca. Disculpe, Lili Vega de Catamarca. Una pregunta puntual. Perfecto. Sí, buenos días, soy de Ecuador, de Cuenca. Quiero hacerle una pregunta. Cuando a Sigmund Freud le hicieron, oye, ¿por qué no te haces tú un psicoanálisis? Y él respondió que él no se hacía porque perdía autoridad.
se le pregunto al profesor que habló del desarrollo sociológico y antropológico, que el desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia biológicamente solamente depende del nivel económico, pero sociológicamente cómo construimos un ser humano mejor para los próximos días, si sabemos perfectamente que estamos construyendo un ser humano que tiene y que llega al cáncer, porque el cáncer de piel no es el primero, sino es el cáncer del ego. ¿Cómo mejoramos para evitar el cáncer del ego en este desarrollo social del ser humano? No creo que tenga una buena respuesta para su pregunta, disculpe. Sí. Lili de Catamarca. Tal vez continuando la línea de pregunta del colega, es desde este enfoque estructural de la sociología, me gustaría saber qué aporte o consideración puntual hay al proceso de subjetivación de la infancia actual. Creo que la subjetividad creo que, como la veo yo, la pensamos en este aspecto de agenciamiento del niño. El agenciamiento del niño, lo que yo describí, es que en una perspectiva más amplia hay discusiones entre sociólogos sobre hasta dónde los niños pueden influenciar e impactar en sus mundos vitales. Sí, podemos hacer una división al nivel de familia y al nivel de sociedad. Yo soy bastante pesimista con respecto al nivel macroeconómico, de que los niños tengan mucho de subjetividad. Ahí he tratado de mencionar la escolaridad como una parte del la gran fábrica social donde los niños tienen influencia y podrían hacer algo y utilizar su subjetividad. Pero por supuesto todavía ellos viven entre factores, macrofactores que hacen difícil que se llegue a salir de ahí. A nivel familiar puede ser cierto que un niño se hace cada vez más una parte de la familia negociadora, donde los niños pueden dar libertad a su subjetividad y permitir la expresión de los niños y hacer oír sus voces. Pero también quiero decir que, en mi opinión, tal vez el derecho del niño a la expresión se puede encontrar en alguna otra parte, más que o aparte de la subjetividad, que se pueden hacer más visibles. Por ejemplo, como parte de mi trabajo en los estudios de niños, hemos encontrado estudios estadísticos en muchos países que tratan de ser unidades de observación para poder ver las realidades estadísticas de los niños, que ha estado oculta en la familia y no se ven como niños hacia afuera. Esta subjetividad no es posible que se exprese como en el artículo 13 de la Convención, pero sí revelan una opinión de cómo su vida es, y tenemos mucho que hacer con relación o en oposición al pensamiento tradicional. Me gustaría hacer alguna pequeña observación, porque me da la sensación de que se ha producido una alianza entre una forma de traducir y nuestro pensamiento convencional con respecto a los niños, que nos está haciendo percibir de una manera no exacta. Son beings, es decir, seres humanos presentes, no becomings, seres humanos que algún día serán. Lo que está expresando en ese gráfico es que nuestra forma de ver a la infancia, tal como nos la explica la sociología, es verla bien hacia el futuro, es donde nos señala de los 90 hacia el 2020, cuando la psicología o el psicoanálisis estudia a los niños,
estudia la infancia es porque está diciendo, este adulto de hoy tiene problemas porque en su infancia le pasó no sé qué. O bien al contrario, cuando está yendo hacia arriba, o bien al contrario hacia abajo, está diciendo lo que, ahora me estoy viendo yo, lo que hoy estemos sembrando será el producto que consigamos cuando un adulto sea mayor. Lo fundamental de la perspectiva de James Courtrup es esta que os digo, los niños son seres humanos ahora, no futuros humanos. Por eso tenemos que estudiar a la infancia y a la infancia como componente permanente y estable de toda estructura social, afectada por los cambios sociales que se producen aquí y ahora. Y a los niños como sujetos sociales que están interactuando con otros sujetos sociales, agency son los conceptos que son difíciles de traducir y ha sido donde hay un problema. Los niños como seres humanos presentes también están transformando la forma de vivir y de ser la infancia hoy. Esto muy sintéticamente es... De acuerdo a su evaluación y a sus conocimientos, desde que se firmó el Tratado Internacional de la Convención del Derecho de los Niños en 1989 hasta hoy, que ya han pasado más de 20 años, ¿qué puede decir usted acerca de que si la infancia sigue siendo el grupo social histórico más relegado en la consecución de la lucha por conseguir sus derechos? La Convención de los Derechos del Niño, por supuesto, ha sido muy debatida y en este sentido no podría agregar mucho más aquí, pero sí podría traer un aspecto olvidado o dejado de lado que podría ser de interés para muchos de ustedes. En el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño tenemos un párrafo que se ha tomado directamente de la Declaración de los Derechos Humanos, que se supone que es válida para todos en el mundo, para cada uno de los seres humanos. En esta declaración y repetida en el preámbulo de la Convención de los Derechos de Niños, mencionan una cantidad de factores de acuerdo a los cuales no se nos permite discriminar, o sea, no podemos discriminar por cuestiones de género, nacionalidad, religión y no sé qué otras gran cantidad de factores. Pero hay un factor que no se menciona en ese listado. ¿Será el de la edad? Y no se menciona que uno no puede discriminar en base a la edad. ¿Por qué? Porque significa que sí se puede discriminar entonces en base a edad. Significa que esto ha sido pasado por alto por los políticos durante años y años, o esto significa que sería peligroso que la sociedad adulta no se le permitiera discriminar. Muchas gracias. Hacemos la última y liberamos a James. Por favor. Gracias. Ok. El señor y la señora cerramos. Sí, profesor. Alejandro Campillay de San Juan. Me ha reconfortado ver esta explicación que usted hace de cómo la niñez relegada a tanto tiempo, invisibilizada, a partir de verla como una estructura que tiene pertenencia y que tiene presencia entre nosotros, es a partir de ahí donde debe reconocerse todos sus derechos y donde se puede ver como socialmente activa, aunque no pueda realizar algún tipo de actividad. Pero me da una gran preocupación ver que
no se habla de una estructura, una parte de la estructura de la infancia, que es la más quizás invisibilizada y la más oculta, y que tiene esta poca actividad socialmente, que es la del niño por nacer. Y me preocupa y me duele muchísimo que ya estemos en el segundo día de esta convención y todavía no haya una declaración sobre el principal derecho que deben tener nuestros niños, y que me parece que sería una gran hipocresía si todos los que estamos acá no hacemos una declaración a favor del primer derecho, que es el derecho a la vida. Entiendo esta pregunta suya, pero temo que esto no tiene que ver con lo que yo he presentado y no soy un experto en ese tema y evitaría responder esa pregunta. Bueno, a nivel mundial, usted que es una persona que estudia la sociología infantil, ¿cuáles serían para usted hoy los ejes u organizadores sociales en los que se apoya y se busca todas las mejoras para el niño en el mundo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es optimista? ¿Es pesimista? ¿Vamos bien encaminados? ¿Vamos buscando soluciones? ¿O realmente las políticas que hoy se dan en el mundo no están dándonos las respuestas que la niñez necesita? Gracias. Es una pregunta realmente muy grande. Creo que hace muchos años escribí una gran cantidad de paradojas sobre la infancia y creo que la primera de ellas fue que la paradoja que vivimos ahora en una sociedad, hablaba de la sociedad europea, donde tratamos, o por lo menos pretendemos tener lo mejor para los niños y parecemos ser más ricos que nunca en el mundo, y en ese momento, exactamente cuando sabemos la mayor cantidad de conocimiento y recursos, decidimos no tener más niños. Esa es una paradoja. No sé cómo vamos a poder motivar a las parejas a tener niños de nuevo, que también podría ir en contra de la idea de un planeta poblado por gente mayor. Esta es una complicación, por supuesto, pero lo que creo que puede ser importante para mí, y también lo he mencionado, es que todos los sectores de la sociedad deberían ser corresponsables de la niñez. Creo que este hecho de que grandes partes de la sociedad, por ejemplo la parte económica o corporativa, está abdicando de sus responsabilidades hacia el futuro de la fuerza laboral, etcétera, y que ahora es aceptado que cada vez menos gente en nuestros países tienen niños y dejan su responsabilidad, la económica, también hacia los padres. En mi país, en Dinamarca, hay solamente niños en un 25% de todos los hogares. Hace 100 años era a la inversa. El 75% de los hogares tenían niños. En este momento solamente un 25%. Este 25% de hogares tienen la obligación de entonces proporcionar la asistencia a estos niños, mientras que el resto de los hogares o de las familias realmente pueden vivir
una vida más librada y simplemente preocuparse por su vejez. Creo que esa es la contradicción que tenemos aquí. Y esto, la coherencia sobre la responsabilidad hacia los niños es lo que yo estoy tratando de encontrar, pero no soy muy pesimista. O sea. Bueno, estamos finalizada la etapa, que viene la otra conferencia. Agradecemos al profesor Korski. Para mí es un altísimo honor haber compartido el día de hoy y estar sentado al lado de un maestro para todos los que hacemos sociología de la infancia.